Hola, buenas tardes. Me presento, soy Manuel Pitar. Trabajo en CSI Juan y también con Caballeros de Lis. Colaboro y hoy vamos a hacer una entrevista para Caballeros de Lis a Andrés Alejandro Musón Núñez, un gran músico chileno y persona que está en la luz, que ya desde pequeño ha tenido sus experiencias y hoy nos va a hacer un poco el relato de su vida para presentarle a toda la gente que estamos en Caballeros de Lis. Es un placer para mí presentaros a Andrés Alejandro. Andrés, tu turno. Hola, buenas tardes para mí. Estoy aquí en Chile, muy cerca de Viña del Mar, en realidad. Y bueno, soy un tipo común, entre comillas, digamos, dedicado al arte, a la música durante muchos años. Soy compositor, pianista, artista. Bueno, puedo decirte que he tenido muchas experiencias de orden o de origen paranormal. He visto muchos ovnis en mi vida, hasta hace muy poco, inclusive algunas semanas atrás. Sigo viéndolos y mucho para contar al respecto de todos estos temas de origen espiritual y todo lo que tiene que ver con este misterio de la vida, digamos, que a veces me asombra por tanta cosa que hay que juega aquí un papel importante, ¿no? Eso, poquitas cosas así bien resumidas para hablar un poco, ¿no? Bueno, pero más que nada para que nos contaras un poquito tus primeras experiencias de jovencito y luego cómo fue evolucionando la cosa hasta llegar al punto de, bueno, de que nos conocemos hoy en día y las cosas que te pasan hoy en día, ¿no? Que decir, un poquito para que la gente te conozca, aparte de que hayas resumido, has hecho un resumen muy bonito, pero un Sí, poquito, que nos cuentes un poquito tu esencia hasta de tu música, un poquito, que te conozcamos más profundamente a Andrés Alejandro, ¿no? sí, mira, yo siempre cuando pequeño, por ejemplo, veía, veía la energía de las personas, algo que probablemente tiene que haber sido muy común en el Tíbet o muy común por decirte, cuando yo leí después, cuando ya tenía más de 20 años y leí El tercer ojo, me cayó como una teja, digamos, decir, wow, esto era lo que yo veía en cierto modo, digamos, y sentía cosas. Entonces, y poco a poco, bueno, hay muchas cosas que después, con los años, fueron sucediendo. Por ejemplo, yo me iba a los cerros de un sector campesino donde yo vivía y preguntaba así, le preguntaba a Dios, Diosito, ¿qué me va a pasar? Y preguntaba por mis relaciones de pareja, preguntaba por situaciones económicas de mi familia, preguntaba por mí y empezaba a recibir respuestas intuitivas que reñían un poco, porque así partió, que reñían un poco con la racionalidad a lo cual a mí me enseñaron. Pero sin embargo, esas respuestas que yo sentía a nivel, digamos, intuitivo, eran infalibles, eran tremendamente asertivas en el desarrollo y en la evolución de mi propia vida. Entonces empecé a cuestionarme cómo era la realidad en sí, porque por un lado tenía toda mi educación, digamos, de origen occidental, pero por otro lado tenía toda esta cosa intuitiva que me ha seguido toda mi vida. Entonces yo he podido ver ciertas cosas de mi futuro, cosas que después pasaron, otras premoniciones que pasaron con muchos eventos que tienen que ver con mi vida personal, con mis relaciones de amistades, relaciones de tipo energéticas con gente que yo hasta en los últimos años, yo te digo, he podido experimentar, pero cosas que son sumamente reales, pero que están como en el límite entre lo material y lo inmaterial, están en la mitad de ambos mundos, ¿no es cierto? Y bueno, yo puedo decir que he deambulado por ese mundo toda mi vida, entonces este tema de los este tema de las telepatías, este tema de las premoniciones, este tema de ver el futuro en cierta medida por cosas.
o Perdón. por cosas que podían posiblemente sucederme o cosas que podían sucederle a un montón de gente, eh, yo las podía sentir. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta de que hay algo más, de que todo encaja de una manera lógica, con una lógica muy distinta a cómo te enseñan. Entonces, ese es el punto. Yo creo que una de las cosas que uno puede sacar como conclusión es que la realidad es mucho más espiritual, mucho más mágica, mucho más energética de lo cual nos han contado. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta después de mucho tiempo que hay como una especie de sistema que te mantiene en un nivel de Bajo de letargo, vibración. exactamente, de letargo, para que estas cosas sucedan, pero sin embargo no estés consciente de ellas, sino que sucedan por detrás tuyo, por delante tuyo, tú las dejas pasar y no le tomas las luces que pueden lograr hacer que este universo en realidad tenga eh, un sentido más profundo, que es el verdadero sentido, que corre por nuestras venas, por nuestra genética. Eso, eso es una de las cosas que yo me gustaría, digamos, expresar en pocas palabras sobre este tema, de este camino espiritual que tenemos todos aquí. Y estamos aquí precisamente para despertar de ese letargo que nos tiene ahí, digamos, esclavizados. Todos somos un poquito esclavos de todo este sistema, ¿no? Sí, No tanto. hay, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema económico, principalmente. Y ese es el punto, ese es el punto, ese es uno de los puntos que hay que, digamos, ir dilucidando, y trabajando y librarse, digamos. La libertad del ser humano es lo que importa, en el fondo. La libertad del ser humano es, es nuestra lucha. Eso es principalmente. Y con respecto al arte, bueno, los artistas en alguna medida siempre hemos estado, digamos, con una función social que siempre nos están, digamos, los poderes, siempre nos están tratando mal, siempre nos están dejando de lado, pero ellos saben que los artistas, principalmente escritores, poetas, músicos, pintores y tantos han tenido grandes visiones sobre la sociedad y que en alguna medida la función del artista es ser la conciencia de la sociedad. ¿Ah? Es una cosa que uno debe tomarlo con mucha responsabilidad. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me interesa como lucha diaria y estar muy en contacto con... Yo principalmente trabajo con muchos jóvenes, yo en este minuto tengo 47 años, tengo una trayectoria de músico de más de 30 años, prácticamente 30 años, por decirlo así, en forma más profesional. Y siempre trabajo con gente, ahora estoy, últimamente los últimos 7 a 8 años, estoy trabajando con gente muy joven. Y siempre estoy tratando de inculcarle, de mostrarle nuevos rumbos, eh, y que les hablo sobre estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con este nivel de manipulación. Ahora, yo te digo, la gente con la cual yo trabajo está muy consciente, está empezando, son gente muy consciente, gente que se da cuenta de una gran cantidad de manipulaciones que existen y otras que les parecen a ellos eh, cosas fantasiosas, pero que sin embargo, al parecer, por los datos que uno va recabando, se da cuenta que son reales. Y ese es el punto, ¿no? Eso. Bueno, de tu música, un poquito de tu vida diaria como artista y como compositor, músico y tal, ¿qué nos podrías contar también? Un poquito para que la gente te conozca también en esa faceta tuya de músico. Bueno, yo soy guitarrista, arreglista, pianista y en este minuto estoy trabajando con un grupo de hip hop, que fue lo que te mandé hace pocos días atrás, ¿te acuerdas? Sí.
Y ahí yo hago producción musical y composición a la vez. Bueno, es un trabajo en equipo, entonces se trabaja a nivel de creación. No hay un solo líder, o sea, no hay un solo creador, pero sí se trabaja de manera como un taller creativo cada tema. Entonces, cada uno va, digamos, aportando para el trabajo, para un, para un, digamos, para un producto final. ¿Ah? Entonces, y eso es muy bonito porque todos quedan muy felices, porque cada uno crea un pedacito de Del puzzle. cada. Claro, exactamente. Y eso es un trabajo que cuesta mucho desarrollarlo, porque generalmente tú tienes, en el mundo artístico, tú tienes que estar lidiando siempre, constantemente, con los egos de las personas, con la vanidad y principalmente, ya, ¿y qué idea gana? ¿Cuál es la idea que gana? ¿Entiendes tú? Entonces, es difícil, pero sin embargo, el trabajo, por lo menos lo que he logrado en estos últimos años, ha sido de muy feliz resultado. Y va en adelante. La banda se llama La Bauhaus y la pueden encontrar en YouTube con un concierto completo de un lugar en Valparaíso, de Chile, que se llama El Arrayán. Ahí hay un concierto completo, son 8 a 9 temas que hay ahí, y ahí hay uno de los primeros, digamos, trabajos bien desarrollados y bien terminados en forma bastante profesional. Y, y bueno, estamos metidos en otros proyectos por ahí que todavía ya van a salir del horno. Pero, Particularmente algunas composiciones mías, que he hecho también música para documentales, he hecho he compuesto para dos documentales, uno sobre instrumentos ceremoniales mapuches, de acá del sur de Chile, y otro que tiene que ver con Gente de Mar, que también es de un realizador chileno del sur de Chile, y otro un cortometraje que sería un nanometraje que dura 1 minuto 30 minutos sobre diversidad y diversidad sexual y un montón de cosas así. Muy interesante, muy bonito trabajar haciendo música para películas o videos o documentales. Un trabajo maravilloso que te pide a ti el máximo de tu creatividad y de tu apertura, digamos a nivel de ideas, ¿no? Entonces eso es muy interesante de desarrollar. Entonces estoy bueno, muy agradecido de todas esas oportunidades que he tenido. Y ya vendrán otras mayores. Así que cimentándome un presente, pasado y futuro brillante, eh, ya te lo digo yo. interesante. ¿Eh? Eso. ¿Eh? Brillante, brillante, mejor. Bueno, pues a ver si nos Sí, compones algo para Caballeros de Lis y a ver si nos compones también algo para Ceci y Juan Investigaciones, ¿eh? Que tal no estaría mal. Así, un bueno, detallito entre amigos. Yo aprovecho la ocasión para decírtelo. cuando quieras, Pero, yo feliz. Yo muy bien. feliz, no hay problema. Me Uno, cortaría 2 días, un día, ahí voy viendo. Por ejemplo, una forma de trabajar eso es bien interesante porque generalmente las veces que yo he trabajado con respecto a videos, tú sabes bastante de eso, ¿no? O por lo alguno, menos, poquito, un poquito. Ahora ya estoy muy retirado del tema, pero sí, he estado varios años en el tema. pero tú sabes que, por ejemplo, hay diferentes formas de trabajarlo. Y una de ellas, por ejemplo, la que yo he podido trabajar y que me ha parecido la más cómoda, es que tú mandes todo tu material, digamos, de imagen, ya sea Porque con un relato, con una entrevista, y entonces uno puede estudiar la entrevista, en el caso que fuera una entrevista, ponte tú. Entonces tú vas viendo los puntos álgidos que se producen en la entrevista, por ejemplo, si hay una situación demasiado emocional para el entrevistado, si hay una, si hay una situación de misterio, de una historia misteriosa, entonces tú tienes que lograr darle, en cuanto a la música, una tensión emocional, ¿entiendes tú? Y eso
uno como músico tiene que aprender a saber ya qué acorde, por ejemplo, o qué melodía me sirve para, para poder darle misterio, tristeza, felicidad, duda, ¿entiendes tú? Todos esos conceptos uno los maneja musicalmente hablando. Entonces, bueno, hay que tener un bagaje bastante amplio. Esto no lo puede hacer un principiante, un joven que está recién estudiando. Pero con mucho trabajo y con mucho estudio, uno logra dar los, en los puntos precisos qué tipo de música puede ir en tal o cual parte. Entonces, eso es lo bonito que tiene de musicalizar un video, una película, un corto, una entrevista, eso. Es una manera, por ejemplo. Y a veces lo que necesita es ser capaz de improvisar. O sea, a veces tú tienes la imagen, tiene diferentes cuadros, ponte tú, entonces vas viendo el ritmo que tiene cada imagen, o un cuadro con otro cuadro, y entonces vas clasificando, ya. Este dura, ponte tú, 45 segundos. Necesitáis música para 45 segundos. Otro que tiene 20 segundos. Uno que tiene 5. Entonces, tú vas calculando. Entonces vas pescando cuadro por cuadro o imagen por imagen. ¿Cuál es la duración de esa imagen? Cómo va pasando, digamos. Y a esa duración tú le das una dinámica que tiene que ver con esto que te estoy hablando, que es lo emocional o Trascendental. exactamente. ¿Me entiendes? Bien interesante, es un trabajo muy bonito. Eso. Bueno, yo ahora te quería hacer una pregunta, porque yo sé que tú, Andrés, tú ya vienes de parte de tu madre también. Tengo una madre muy intuitiva, tremendamente intuitiva y sensitiva, que hablamos, digamos, más metafísico, espiritual. Siempre tenía premoniciones mi madre, mi vieja. Yo me acuerdo una vez muy específicamente, por ejemplo, eh, estuvo cuando ocurrió acá un asesinato muy importante de un político en Chile, ya habíamos empezado la transición democrática y era un tipo muy importante aquí, sobre todo que tuvo que ver mucho con el gobierno de Pinochet. Te voy a hablar sobre esto. Una mañana, no me acuerdo bien si fue un día lunes o martes del año 90-91, mi madre se despertó, por decirlo, y estaba yo barriendo el patio, porque vivíamos en un lugar muy campesino, muy bonito, estábamos barriendo ahí, sacando las hojas de los árboles frutales, barriendo, teníamos unos perritos, súper bonito. Y de repente mi madre dice, hay una sensación de muerte, alguien va a morir hoy. Así, tal cual. Y en la tarde me dijo, siento una sensación a muerte, dijo. Y dijo, ya. Le dije, no le tomé asunto yo, pero cuando ocurrió, que esto habrá sido a las 9 de la noche, se supo sobre el asesinato de este político que se llamaba Jaime Guzmán, Errázuriz. Y entonces, sacando conclusiones, dije, guau, esto estaba en el ambiente. Y mi madre lo percibió, ¿entiendes? Y es lo mismo. En el fondo, estas cosas, al parecer, muchas de estas que parece que fueran cosas que tienen que ver con el mundo, digamos, totalmente físico, pero sin embargo, al parecer, antes que ocurran estas cosas, las energías ya están en movimiento. Entonces, es y no es un juego esto, no es un juego, tiene unas implicancias enormes. Entonces, ahí es cuando uno dice,
bueno, algo hay aquí y que viene de algún modo, yo creo que uno las hereda, ¿no? Hay cosas que son hereditarias, definitivamente. Lo mismo que habla, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es estos entrevistados, contactados de Andrómeda, que se llama Alex Collier, que habla precisamente de, cuán importante es la genética en el humano para este proceso, digamos, para este proceso espiritual, para este proceso de despertar de la conciencia. Entonces, ahí uno se da cuenta de que nuestra familia ancestral trae consigo esta semilla y somos todos así. Todo el ser humano es así. Tiene esta semilla, tiene esta... Voy a tocar una canción, pero es instrumental. Ahí. Eso. ¿Y ese perrito? Bueno, perfecto para terminar la entrevista. Otra ¡Qué canción pedazo tuya. de crack! ¡Qué pedazo de crack! Hemos entrado en sintonía, Manuel, sincronía. Radio Nacional de España, en directo y en exclusiva, con Andrea Alejandro Muso Núñez, compositor, músico e investigador del fenómeno OVNI, desde Santiago de Chile, Viña del Mar. Bueno, yo creo que ha quedado muy bien, ¿no?